habíamos visto dos tipos de composición y vamos a seguir con el dibujo. El dibujo básicamente puede ser de dos tipos: minucioso o impreciso. En la pintura, para realizar un dibujo minucioso, pues evidentemente hay que emplear pinceles muy pequeños para representar detalles de lo más minucioso, de lo más pequeño. Un ejemplo de ello pues es la obra de Jan Manet, un pintor flamenco del siglo XV. En esta obra, la Virgen del Canciller Lorén, ¿con qué nos encontramos? Pues que el pintor trata con una enorme minuciosidad casi todos los elementos que hay en esta obra. El ajedrezado del suelo, las vestimentas, porque no solo busca representar la calidad de las mismas, sino también cómo juega con estos pliegues tan duros como si fuera una tela almidonada, en el caso del manto de la Virgen. Los detalles que nos encontramos en el interior de este espacio, con los capiteles, los arcos, las vidrieras en los ventanales que hay en la parte superior. Incluso también en este paisaje que se abre al fondo, donde incluso introduce dos personajes ajenos a la escena que tenemos en primer término. Incluso representa con un gran realismo el propio rostro del canciller, donde están presentes pues, las propias arrugas y pliegues de la piel. Solamente, digamos, escapan a esa minuciosidad el idealismo con el que representa a la Virgen, al niño y al ángel que está sosteniendo esta corona. Bueno, esa minuciosidad, curiosamente, también va en perjuicio de otras cosas, porque cuando vemos una obra de este tipo, parece como si el tiempo se hubiera congelado, como si los personajes se hubieran petrificado. No hay una sensación, digamos, de movimiento, incluso pues, podemos pensar que falta vitalidad, y a todo ello pues también acentuado pues, por el hieratismo de los personajes. Por el contrario, si nos encontramos con un dibujo impreciso, digamos que los detalles van a escapar a nuestra vista. Aunque claro, hay artistas que con una pincelada más amplia y pastosa, recurriendo a ese tipo de dibujo, pues van a saber plasmar las calidades y recrear la atmósfera que tiene un lugar, en vez de emplear unas pinceladas tan cortas y detallistas. Serían aquellos que como gracia recurrían a la llamada pincelada suelta. Y para ello, pues, ¿qué van a hacer? Pues trabajar de una manera muy rápida, extendiendo rápidamente y no necesariamente con pinceles grandes, sino también recurriendo a pinceles más pequeños. Pues una masa de pintura más pastosa. Por eso en los cuadros donde se recurre a esta técnica pues hay una sensación, digamos, de pastosidad, de rugosidad, como si los lienzos fuesen al mismo tiempo una suerte de relieves escultóricos policromados. Bueno, en este caso tenéis un detalle de las hilanderas de Velázquez. ¿Por qué emplear la pincelada suelta? ¿O en qué partes pudiera emplearlo? Bueno, pues Velázquez tiene en cuenta cómo actúa la luz sobre los espacios que él pretende representar.
Él sabe que la luz en los objetos que están más lejanos se ven peor. De ahí que está emborronada la escena que está al fondo, la representación de un tapiz. Eso por un lado. Pero por otro lado, también piensa que aquellas zonas que están peor iluminadas son peor vistas por el ojo humano. Así que trata de recrear algo que en realidad nos sucede a nosotros. Así que juega con la iluminación, generando una atmósfera propia con ese juego de luces y sombras. Así, aunque sea una figura que esté en primer término, el rostro de esta mujer está emborronado. Pero claro, Velázquez no solo lo va a emplear para eso. También va a tratar de mostrar las calidades de los materiales empleando pequeñas pinceladas, incluso simplemente de color blanco, para poder representar los brillos de los objetos. El brillo de un broche, de la empuñadura de una espada, incluso también los brillos de la propia piel y del cabello. Al tiempo, la pincelada sombra la va a emplear para esto. Esta mujer está moviendo una cuerda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vemos cada uno de los rayos? No. Intuimos el movimiento del mismo. Al mismo tiempo que muestra parte del cuerpo de la mujer. Así que claro, si se emplea la pincelada suelta, pues las sombras dan mayor sensación de vitalidad, de vigor, de movimiento, a una costa, digamos, de no poder representar o recrear con detalle ciertos elementos. Bueno, acerca de la luz. Bueno, a lo largo de la historia ha habido artistas que se han interesado por recrear los efectos lumínicos. En otras etapas del pasado no ha sido así. Podemos poner dos ejemplos. Por un lado, la pintura abstracta. En la pintura abstracta los artistas se interesan por los efectos lumínicos. En el caso de esa obra de Kandinsky, pues no. Si la obra es abstracta, pues Kandinsky no se va a interesar por un fenómeno de la naturaleza. Por otro lado, en una obra como esta, La Trinidad de André Rouvier, ¿se va a interesar el autor por representar los efectos lumínicos, por representar la luz del sol o de un candil? Tampoco. Al fin y al cabo, pues el fondo de la obra pues es dorado. Porque claro, en la Edad Media, en tiempos del románico y del primer gótico, los artistas recurren a un colorido plano, no se interesan por el paisaje. Y claro, pues eso hace, entre otras cosas, que los personajes no estén, y las figuras no estén sombreadas, no proyectan sombra. Y si no proyectan sombra, pues eso nos quiere decir, entre otras cosas, que el pintor, el autor, no se interesa por los efectos lumínicos. Bueno, eso ya, digamos, que empieza a presentar cierto interés ya en la pintura gótica y sobre todo ya a partir de la obra de los renacentistas. Digamos que los efectos lumínicos empiezan a estar verdaderamente presentes y reconocibles allá por el siglo XVI, con artistas tales como Tiziano y Tintoretto. Pero de todas maneras, si hubo unos artistas en los que la luz va a ser especialmente protagonista y sobre todo la luz natural, van a ser los impresionistas del siglo XIX. En el tratamiento de una escena, de un paisaje donde esté presente la luz natural, nos vamos a encontrar con la representación
de los efectos lumínicos propios de la luz del mediodía, del amanecer, del atardecer, del ocaso, de la aurora, también de la noche. Porque claro, la luz nocturna también es una luz natural. Por ello vamos a observar obras como esta, que de todos modos también está entre las láminas de la clase, que es el paisaje Natrentuil pintado por Claude Monet. Ese tipo, ahí pues, ¿qué podemos reconocer? Pues que Monet pinta esa obra por la tarde. De todos modos, pues hay que señalar una cosa: Monet era un pintor especialmente interesado por los efectos lumínicos. Llegaba a pintar el mismo sitio varias veces, porque claro, representa los efectos de la luz natural cuando el cielo está soleado, cuando el cielo está nublado, cuando amanece, cuando atardece, cuando es mediodía, cuando es invierno, cuando es verano, cuando está lloviendo, cuando está nevando. Digamos que es el artista que cumple pues, con los principios, digamos, más característicos del impresionismo, por como son, digamos, la gran mayoría de sus obras, por lo menos ya desde su momento de madurez. Bueno, luego además también podéis observar que recurre a la pincelada suelta, como recurre a una pincelada pues, pastosa, para dar un aspecto abocetado a este tipo de obras que él realiza, donde el dibujo es impreciso. ¿Qué es lo que nos conduce a pensar que está pintado por la tarde? Por el tipo de luz que observamos, pues, sobre todo en el cielo que hay, digamos ya más azulado. Vamos, al menos a mi juicio. Bueno, esta es la luz natural y está la luz focal. La luz focal es aquella que se dirige desde un punto, ya sea dentro de la representación o fuera de ella, permitiendo iluminar la misma. Eso naturalmente va a generar un fuerte contraste cromático entre luces y sombras, pero también va a acentuar los efectos gamáticos. Aquí tenéis un ejemplo. El artista que mejor representa el empleo de una luz focal en casi toda su obra es el tenebrista Caravaggio, digamos el primer gran artista pictórico del Marroco. En este caso, pues en la vocación de San Mateo observamos cómo hay un foco de luz externo acuado que ilumina la escena. A él no le interesan los elementos secundarios o anecdóticos y se interesa por recrear un momento, digamos, clave y dramático, prestando pues, especialmente atención a los personajes y sobre todo a San Mateo, que se ve señalado por Cristo cuando está acompañado por San Pedro, mientras él está, digamos, atendiendo sus asuntos como recaudador de impuestos. Así que, claro, no hay elementos, digamos, accesorios en la escena. Para hoy lo que le interesa es representar esa escena religiosa y acentuar el dramatismo de la misma, recurriendo a esta iluminación con ese contraste lumínico tan acusado. Y luego, en tercer lugar, nos encontramos con una iluminación irreal, que en cierto modo nos puede recordar a la anterior, pero con una intención, digamos, un tanto distinta. Bueno, la estética de este cuadro del Greco, la Natividad, nos puede recordar un poco a la anterior, que son las diferencias de estilo. Pero de todos modos, en esta obra que observamos,
¿La luz viene de arriba? No. ¿De abajo? Tampoco. ¿De ambos lados? Tampoco. Procede del niño Jesús, que ilumina la escena. De hecho, pues están iluminados, bueno, el rostro lo tiene iluminado la Virgen y San José. Y el buey que le tenéis aquí, pues tiene iluminado el hocico. Luego, levemente, pues se intuye aquí la cabeza de la mula. Así que, claro, por eso podemos asegurar de que el foco de luz procede del mismo niño Jesús. ¿Y esto para qué lo emplean los artistas? ¿Por qué recurren a ese tipo de iluminación? Pues para dar una sensación de que se está representando un espacio vinculado con lo sobrenatural, con lo místico, con lo religioso, y en cierto modo también pues para hacer hincapié en una situación intimista, pues recurren a este tipo de iluminación. Es algo pues, muy común en muchas obras de Rembrandt, en algunas de las del Greco. Bien. Acerca del uso del color. Bueno, pues no podemos encontrar por un lado con un colorido plano o por el contrario con un rico cromatismo. Cuando se habla de un colorido plano es que hay una escasa gama cromática. Hay muy pocas variaciones de color dentro de una obra. Aquí tenéis un ejemplo, la danza de Matisse. Bueno, una de las versiones que hizo de dicha representación. Desde luego que la más conocida de todas ellas. ¿Qué colores emplea? Pues el azul para el cielo, el verde para el suelo, el naranja para las carnaciones, el marrón para las siluetas y el cabello. Hay muy escasa variación cromática en la obra. Algo pues, muy propio en la obra de dicho autor. Luego además, pues este colorido plano va en consonancia con la propia representación. Las formas están simplificadas, con lo cual si las formas no están, el colorido también. De hecho, daros cuenta, aparecen estos 5 personajes y su sexo es más bien ambiguo. No se sabe muy bien si son hombres, si son mujeres o si pertenecen a ambos sexos. Lo contrario a colorido plano es un rico cromatismo. Bueno, de todas maneras, ni los artistas que recurren a un colorido plano son malos pintores, ni los que recurren a un rico cromatismo son unos virtuosos. Pero de todas maneras, cuando se recurre a un colorido o a otro, pues normalmente se debe a una intención estética deliberada. En el caso de Matisse, pues él como ahonda en un camino que le lleva hacia una relativa abstracción, que busca, pues sobre todo, pues la expresividad de las formas y del color, sacrificando el realismo. En el caso de Rubens, pues va a recurrir a un rico cromatismo. ¿Por qué? Bueno, pues Rubens es un pintor barroco, tiende a la ampulosidad y en sus representaciones es muy habitual que haya una gran cantidad de elementos, ¿sí? De hecho, pues incorpora en muchas ocasiones elementos anecdóticos y simbólicos de los cuales incluso se escapa su significado.
así, eso se hace también presente en el tratamiento del color. En esta obra pues nos vamos a encontrar pues, prácticamente todos los colores de la paleta cromática. Rubens, en el Jardín del Amor, va a recurrir va a recurrir al negro puro y al blanco, pasando por todo ese espectro cromático, por todo tipo de colores. Las carnaciones rosáceas en las mujeres y en los cupidos, los tonos, digamos, más anaranjados para representar una tez más morena en el caso de los hombres, el verde y los tonos propios de la vegetación en este paisaje que se muestra aquí, la recreación con todo lujo de detalles de las ricas vestimentas y de las joyas, en el que cada personaje pues viste prendas de colores diferentes, los grises y marrones para representar la arquitectura y las esculturas y la fuente que tenéis ahí, arriba en la parte derecha. Todo ello, por tanto, como ya os había mencionado, pues con esa gran luminosidad. Como en ese tratamiento del color, pues también Rubens es barroco, digamos que más barroco que nadie. Bueno, podemos observar cómo los artistas recurren a un colorido claro, en ocasiones o a un rico cromatismo en otras. Pero al mismo tiempo nos podemos encontrar con el hecho de que en las obras haya un color predominante o unos tonos predominantes en muchas ocasiones correspondiendo a un motivo estético, que las obras pues a través del color traten de significar algo que vaya más allá. Así, eso depende de los colores que se empleen, por lo que nos podemos encontrar con obras donde los colores cálidos van a predominar. Serían aquellas donde predominan los rojos, los amarillos, y los naranjas. Aquí tenéis uno de los autorretratos de Van Gogh. Van Gogh se autorretrató varias veces, siguiendo en parte pues lo que había hecho a lo largo de su vida Rembrandt. Claro, Van Gogh no se autorretrató tantas veces como su compatriota de siglos anteriores, pero aún así, de todos modos, en el caso de Van Gogh, sus autorretratos también son reflejo de sus intenciones estéticas y de cómo busca, de manera expresiva, representar sus estados de ánimo en base a dichas representaciones. Bueno, pues ese es uno de los autorretratos más conocidos de Van Gogh, los más conocidos y que veremos luego a continuación, es el autorretrato, el autorretrato con la oreja vendada. Él se autorretrató después de su enfrentamiento con el pintor Paul Gauguin, y claro, cuando él abandona su compañía, una relación breve pero muy tempestuosa, se desesperó y se autolesionó, cortándose en el lóbulo de la oreja. No se la cortó, no se amputó a sí mismo. Así que claro, él tuvo esa crisis nerviosa y como reflejo de la misma pintó esta obra. Bueno, aparte de
remarcar su situación con ese vendaje tan aparatoso, pues hay que señalar que recurre a un fondo de color rojo y claro, que llama visualmente la atención. ¿Por qué recurre a ello? Bueno, pues para ser, porque en las obras donde predominan los tonos cálidos, los artistas pueden querer plasmar una escena donde predomina la vitalidad, la alegría, pero claro, el rojo, ¿qué representa? Pues el rojo también es el color de la sangre, el color del fuego. Así que claro, cuando se quieren representar escenas violentas, se recurre a un colorido cálido. Van Gogh quiere remarcar la violencia de su vivencia, de su situación, y por eso emplea ese colorido. Luego, por otro lado, están las obras donde van a predominar los colores fríos, como son los tonos azules y violetas. El morado no se considera un color frío porque como tiende más al rojo que al azul, por eso no se le considera que entra dentro de estos tonos. El verde tampoco, a no ser que tienda a ser un verde azulado. Bueno, en este caso pues tenemos el autorretrato en azul de Van Gogh. ¿Qué era lo que quería expresar en esta ocasión? Pues que él se encuentra en una situación, digamos, más serena, más calmada que cuando había tenido lugar ese episodio. Así que claro, es algo que hace Van Gogh porque los artistas recurren a un colorido frío cuando tratan de representar escenas donde predomina la serenidad y la calma. Pero, claro, también puede plasmar otra cosa, y es tristeza. Daros cuenta de que en el caso de Picasso, por cierto, el año que viene va a ser el año internacional de Picasso por el cincuentenario de su muerte. Hay una etapa en su obra que es la etapa azul. ¿Y por qué realiza esas obras donde predomina ese color? Bueno, pues había fallecido un gran amigo suyo, esto pues le suma en la tristeza y eso tiene reflejo en su obra. En el caso de esta obra de Van Gogh, bueno, pues predominan estos tonos, pero claro, también hay que tener en cuenta una cosa, y es que los artistas pueden jugar con otros elementos expresivos aparte del color, porque claro, predominan los tonos fríos, pero también llama nuestra atención la mirada crispada, la intensidad del rojo de los cabellos en la barba, la pincelada nerviosa y sinuosa. Con lo cual, pues Van Gogh nos viene a decir que él está más calmado, que él está más sereno, pero que sus problemas siguen ahí y en cualquier momento, digamos, que puede sucederle una crisis, como la que tuvo y que provocó su desgraciada muerte. Bueno, si no veis el la luz. Es que sí. Porque las líneas dos de delante tenían que estar anuladas. Es el fluorescente. Se pierde ahí la... Ya, pero es que hay que grabar. Y eso ya... Y yo ahí sí que no hago nada.
Pero bueno, ya de todos modos esto es una cosa que tengo que solucionar. De alguna manera o de otra. O sea, Eso sí que le más. no, es que yo pienso que a lo mejor lo que habría que hacer sería hacer otra cosa. Y sería poner, pues literalmente una lámpara. Para que dé algo de luz a la clase. Ponerla en algún punto Sí, un punto cero fijo. y así poder tener una menor luminosidad sin perjuicio de que vosotros no podáis escribir. De que vosotros podéis escribir. Claro, yo estoy viendo. Bueno, esto de todas maneras lo voy a dar a detenida para otra cosa. Bueno, tenemos por otro lado un colorido ocre. Un colorido, cuando las sombras son de un colorido ocre, van a predominar el negro, los marrones, los grises, aunque eso sí, los grises, digamos, más oscuros, y los marrones que también lo sean. ¿Por qué recurren los artistas a este tipo de colores? Bueno, pues si los tonos fríos, digamos que los asociamos a la tristeza, los tonos ocres, pues lo vamos a asociar al pesimismo más acentuado. Al fin y al cabo es algo que se dice de manera coloquial. Es que esto lo veo muy negro. Así que claro, pues para representar, digamos, el pesimismo vital que tiene el artista o para reflejar algo, digamos, especialmente lúgubre, triste, siniestro, etcétera, etcétera, que nos invita, pues digamos, a generarnos malas sensaciones y por tanto pesimismo, se recurren a esos tonos. Daros cuenta, pues, por ejemplo, en una escena de una crucifixión o de un martirio, en muchas ocasiones predominan este tipo de tonos. Pero luego también hay que tener en cuenta este uso del color, y es que también qué es a lo que se quiere recurrir con este colorido. Pues a la hora de representar aquello que está vinculado al ocultismo y al misterio. Es decir, que las escenas vinculadas a lo oculto y misterioso van a recurrir a este colorido. Bueno. Bueno, aquí tenéis en detalle parte de una obra de Goya. Te decía que a lo mejor se enciende la luz de ahí de ese pasillo, lo que llega aquí, Le vamos muy mal. y no te da reflejo. Le vamos mal. Bueno, aquí tenéis un detalle de una obra de Goya, una de las pinturas negras, el aquelarre o el gran cabo. Bueno, Goya en ese momento está en una etapa de gran pesimismo vital. Por un lado, por la situación social y política de la época. Al fin y al cabo, pues él ha vivido pues, la caída de los ideales de la Ilustración, los avatares del reinado de Carlos IV, la guerra de independencia, la llegada al trono de Fernando VII con su represión hacia los liberales, pero luego, a su vez, ese pesimismo también tiene una raíz personal. Él se había quedado sordo debido a una enfermedad, también por aquel entonces ya era un anciano, había enviudado. Así que claro, pues eso tiene reflejo en la estética de esas obras tan personales que hace para su propia vivienda. Pero claro, también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que lo que hace es representar
una aquelarre de brujas ante las cuales se les aparece el demonio. Y claro, las brujas que hacían, pues celebrar sus rituales fuera de las miradas ajenas. Al fin y al cabo, por aquel entonces todavía existía la Inquisición. Por eso recurre a esos tonos sombríos. Algo muy distinto a esta obra que también es de él y que pintó unos cuantos años antes. El juego de la gallinita ciega. Bueno, ¿a qué recurre Goya cuando quiere pintar una obra en la que representa a unos jóvenes despreocupados que están jugando en el campo? Pues a unos tonos apastelados. Y es que, aunque esta obra digamos que estaría presente dentro de la estética rococó, en la que predominan este tipo de ocres y el tratamiento de ciertos temas de una manera, digamos, menos severa y dramática que en el caso de las obras barrocas, pues nos vamos a encontrar con que en obras de este tipo pues van a predominar los tonos blanquecinos. Y eso lo hacen los artistas para aquellos temas que van a ser tratados con ligereza, pero también donde puede haber un tratamiento amable y sentimental de las escenas. Y claro, pues ¿cuáles serían los colores que no vamos a encontrar en obras de este tipo? Pues el gris perla, el azul celeste, el rosa palo, el amarillo vainilla, el verde de un color más blanquecino, el marrón también de un color más blanquecino. Es algo que va a estar presente en una obra como la que tenéis ahí delante. Daros cuenta, a la hora de representar esta escena. En este cielo con nubes y claros está presente el gris perla y el azul celeste. Al fondo aparece una sierra representada en tonos violáceos. Están presentes pues esos tonos más bien blanquecinos en la representación, esta suerte de charca o de laguna, los marrones blanquecinos, los tonos rosáceos de las carnaciones de las mujeres. Y claro, pues para evitar que el colorido sea demasiado uniforme y que tienda a la planitud, pues Goya de todos modos recurre a algunos colores puros para romper, digamos, con una posible monotonía visual, como es el rojo de la chaquetilla de esta maja o este amarillo en el caso de la chapeta de este majo. Pero claro, todo eso sin obviar, pues claro, los blancos, esos tonos blanquecinos, incluso pues va en consonancia con los peinados, porque estos dos personajes de aquí llevan las típicas pelucas grisáceas de la época. Bueno, o pelucas o su propio pelo, porque la gente también se blanqueaba el cabello. Vamos, es lo que me pasa a mí. No cuando salgo de casa. Bueno, y con esto pues hemos terminado ya lo que es este tema y vamos a pasar al primero de los contenidos. Ya propiamente el arte del siglo XIX. Digamos que vamos a ver una suerte de tres grandes bloques a lo largo del curso, uno correspondiente al siglo XIX, otro a la primera mitad del siglo XX y un tercero que será
seguramente tenga la extensión menor, que es el correspondiente a la segunda mitad del siglo XX y al arte de la actualidad. Luego ya, bueno, pues si da tiempo, ya al final del curso, a ver si podemos ver algo, pues, digamos, relacionado pues, con artes que identificamos más con el siglo XX, con la actualidad, que la pintura, la escultura, la arquitectura, y ya, claro, pues sería el caso de la fotografía, el caso del diseño de la moda, el caso del cine, el caso del cómic, que es considerado fenómeno arte, el caso del que nos detiene. Y carátulas de los discos también, ¿no? Carátulas de los discos también, hay de arte, ¿no? Bueno, por eso entraría, digamos, dentro del diseño en general, porque, bueno, ahora lo dices, voy a poner un ejemplo. Ya nos ha enseñado algunas carátulas. Sí, hay muchos que son muy buenos. Bueno, hay carátulas, digamos, muy conocidas, Sí, como por ejemplo las que diseñó el mismísimo Andy Warhol. Esas las que nos has enseñado. Una vez nos has enseñado unos cuantos el año pasado. Pero yo quería pues enseñaros una que, bueno, no es, digamos, bueno, pues esta, digamos, esta no es tan conocida, pero es que es muy curiosa. No, luego, de todos modos, pues no es, digamos, uno de los discos más representativos de este grupo, los Who, el grupo británico de los años 60 y 70. Pero de todas maneras, en la portada de este disco, llamado Face Dances, pues aparecen 16 retratos, 4 para cada uno de los miembros, y para ello recurrieron pues a los retratos que hicieron 16 artistas diferentes, incluido también pues el que viene a ser en la actualidad el último gran representante del arte pop que sigue vivo, el británico David Hockney. David Hockney, pues, bueno, pues fue un artista pop, pero también fue un artista que realizó algunos retratos, y uno de ellos pues se incorporó al diseño de este disco, de esta carátula. Creo que además era este en concreto, el retrato que hizo del cantante, creo. De todos modos, por como internet tiene respuestas para todo, así también se acaban las discusiones antes, pues lo puedo entrar ahora, a ver si se puede seguir de después.
Bueno, pues vamos a empezar con el tema 9.1. El siglo XIX, introducción. Hasta luego. Bueno, pues como ejemplo, para contextualizar el contexto histórico de la época, pues tenéis aquí en la imagen pues uno de los cuadros más conocidos realizados en aquel siglo, y sin duda pues el lienzo más popular y más conocido del pintor romántico por excelencia, de la Croix, de la libertad guiando al pueblo. Bueno, en cierto modo pues sirve para resumir en parte la situación que se vive en el siglo XIX, una época en la cual tienen lugar levantamientos revolucionarios de inspiración liberal. Por eso a los revolucionarios les encabeza esa imagen simbólica de la libertad que viene, digamos, a recrear la figura de Adrián, es decir, la figura alegórica que representa a la Revolución Francesa como una mujer con el gorro frigio. Además, para que esto sea todavía más visible, pues empuña con el brazo en alto la tricolor francesa. Pero de todos modos también en el conjunto cabe señalar otra cosa, aparte de una multitud donde están presentes pues gentes pertenecientes a las clases populares, pues observamos cómo está presente un burgués, caracterizado, digamos, a la manera típica, con su chistera, su levita, etcétera, etcétera. Y es que, claro, también en este lienzo está presente una representación de la burguesía como clase social emergente que se va a hacer con el poder. Así que, claro, por influencia de las ideas de la Revolución Francesa y el auge del liberalismo y el nacionalismo como ideologías, la burguesía va a alcanzar el poder en el siglo XIX. Pero claro, la sociedad del siglo XIX no es la misma que la del siglo XVIII. Hay transformaciones sociales, no solo por los avatares políticos, sino también por las transformaciones económicas. La revolución industrial propició también el ascenso de la burguesía, pero supuso la aparición de una nueva clase social, el proletariado, una masa de obreros asalariados que trabajaban en las fábricas, que trabajaban en las minas, que trabajaban en las áreas portuarias y en los ferrocarriles. Y claro, la burguesía, cuando se hace con el poder, ¿qué es lo que va a querer? Pues mantenerse en él. Las clases populares van a tener problemas diferentes que las que habían tenido las clases populares urbanas y el campesinado en siglos anteriores. Y van a tener nuevas reivindicaciones, más allá de que reivindicasen también pues tener amplios derechos y libertades, entre ellos el derecho al voto, sino también van a llevar a cabo reivindicaciones en relación a su situación social y laboral. Así, en el siglo XIX va a surgir el llamado movimiento obrero. Bueno, esto digamos de manera muy resumida con respecto a lo que vamos a ver a continuación en este tema. Bueno, ahí tenéis en imagen a Talleyrand.
Talleyrand pues, es uno de los políticos, digamos, más destacados en la historia de Francia, o menos de la historia de la Francia contemporánea. Si se pudiese identificar a Talleyrand con un adjetivo para definirle, sería, o con un término, más bien, sería con el chaquetero. Que al fin y al cabo, pues, su figura es vista como la del ejemplo perfecto de oportunista político. Así que, claro, ¿eso a qué se debió? Bueno, pues a que él era miembro del clero, antes del estallido de la Revolución Francesa. Cuando estalla, él pasa a formar parte del Parlamento y se ve inmerso en una situación en la que los miembros del clero pasan a ser funcionarios públicos y luego ya posteriormente se impone una secularización de la sociedad que lleva al cierre de las iglesias y a que los miembros del clero se vean obligados a hacer dos cosas: a secularizarse o a exiliarse fuera de Francia. ¿Por qué opta Talleyrand? Por lo primero, abandona su carrera eclesiástica, lo cual será definitivo, y se convierte en político en tiempos de la Revolución. Con la llegada de Napoleón al poder, se convertirá en diplomático y trabajará a su servicio. Se convertirá en una suerte de ministro de Exteriores. Pero ya en víspera de la caída de Napoleón tendrá lugar una ruptura entre ambos, lo cual favorecerá dos cosas: que cuando los Borbones en 1814 regresen al trono de Francia, él no sea depurado, y que cuando tenga lugar el Congreso de Viena, él pueda acudir como representante del monarca. Así que, claro, en el caso de Talleyrand, ¿qué es lo que sucedió? Pues que formó parte de los privilegiados durante el antiguo régimen. Fue revolucionario durante la Revolución. Fue bonapartista en tiempos de Napoleón. Y fue realista, es decir, partidario de los Borbones, durante el reinado de Luis XVIII. Así que, claro, pues cambió, ya ves, cuántas veces de chaqueta, casi tantas como Tony Cantó, te iba a decir. Bueno, llevo pensando el chiste ya por lo menos una semana. Pero bueno, el caso. Ya viendo pues el retrato de dicho personaje histórico, pues nos permite, digamos, arrancar con la historia del siglo XIX, pero cuando ya había comenzado hacía 14 años. Bueno. Bueno, el caso es que de todas maneras, pues esto sirve para hablar de la situación que sucede en Europa tras la caída de Napoleón. En 1814, cuando Napoleón renuncia al trono, las potencias vencedoras se van a reunir en Viena para abordar el destino de Europa tras la caída del Imperio Napoleón.
El Congreso de Viena se alargó hasta 1815, digamos que la derrota de Napoleón en Waterloo hace que aquellos que estaban asistiendo al Congreso decidan ultimar las resoluciones y zanjar pues, definitivamente la toma de decisiones finales. ¿Por qué se reúnen las potencias europeas en Viena? Bueno, pues porque piensan que lo que hay que hacer es volver a la situación anterior a la Revolución Francesa. Tratar de que el episodio de Napoleón no vuelva a suceder jamás. Curiosamente, los vencedores aceptan una cosa, y es que un representante de Francia acuda. ¿Por qué? Pues porque la intención que tenían los asistentes al Congreso era que aquellos que se habían visto derribados del trono por el ascenso de Napoleón, al fin y al cabo él había cambiado las fronteras de Europa y puesto en los tronos europeos a miembros de su familia, como había sucedido en España, pero también en las Provincias Unidas o en el Reino de Nápoles, pero también en la propia Francia. Pero no solo bastaba con eso, sino que pensaban que también había que restablecer los principios del antiguo régimen, y eso suponía al mismo tiempo restablecer el absolutismo monárquico como forma de gobierno. Si esas monarquías absolutas eran las que existían en los diferentes estados que había en la Europa del siglo XVIII, con la excepción del Reino Unido, pues entonces se tenían que volver a restablecer esos regímenes. Tiene lugar, por tanto, así que claro, no solo bastaba porque los Borbones volviesen a gobernar en España, en el reino de las dos Sicilias y en la propia Francia, aunque la Casa de Orange se viese restablecida en los Países Bajos, sino que también había que olvidar las reformas napoleónicas y la influencia de las ideas de la Revolución Francesa para restablecer el status quo anterior a 1789. Bueno. Claro, para ello había que recurrir a algún tipo de medio. Y claro, pues las potencias europeas consideran que el mejor medio posible era a través de las armas, cooperando entre ellas. Si tenía lugar un levantamiento revolucionario, pues acudirían raudos a restituir la situación. Así, digamos, no tendría lugar pues, un levantamiento
de este tipo. Así que para ello van a crear la Santa Alianza, que vendría a ser una suerte de acuerdo común entre los firmantes como medio para defender el cristianismo, pero sobre todo para defender el absolutismo propio del antiguo régimen. Digamos que esto, la Santa Alianza era una suerte de declaración de intenciones, pero había que llegar a un acuerdo más firme. Se crea una alianza militar, la Quíntuple Alianza, que va a estar formada, en primer término, por Rusia, Prusia, Austria y el Reino Unido. A la que luego se va a sumar Francia. Así que claro, pasará de ser la Cuádruple Alianza a la Quíntuple Alianza. Así que claro, si tenía lugar un levantamiento revolucionario que suponía la caída de un monarca absoluto y los revolucionarios se hacían con el poder, tenían que temer que los miembros de la Quíntuple Alianza iban a hacer lo posible, enviando un ejército para restituir la situación anterior. Bueno, aquí de todos modos tenéis una caricatura de la época en la que representa las potencias vencedoras de Napoleón y a Francia durante el Congreso de Viena. Aquí quien aparece pues es el representante de Rusia, el de Francia, el del Reino Unido, el de Austria y finalmente el de Prusia, que se encuentra ahí en ese extremo derecho. ¿Qué pinta el niño ahí debajo de la mesa? No, aquí creo que también está representado Prusia. Vamos, que es que a quien representa, pues es que no solo Prusia, es que aquí aparecen, pues por debajo, pues diferentes monarcas, y a quienes representan son a los militares, que digamos que van ganando relevancia y presencia política por aquel entonces. Bueno, pero de todas maneras, digamos que los que firman los acuerdos del Congreso de Viena se hacían trampas a sí mismos, es decir, declaraban que había que volver a la situación de 1789, pero en realidad no fue posible eso porque ellos mismos incumplieron ese precepto. Así el mapa de Europa dejará de ser como el de Napoleón, sus conquistas, pero tampoco volverá a ser exactamente igual al que era antes de su llegada al poder e incluso antes de 1789. No obstante, había que señalar una cosa, y es que Francia tenía las mismas fronteras que tenía por aquel entonces. Talleyrand logró convencer al resto de representantes en el Congreso de Viena
de que Francia ha sido una víctima más de Napoleón y que las potencias europeas no se tienen que ensañar. Con lo cual, Francia vuelve a lo que se denominaba por entonces sus fronteras naturales, es decir, a las fronteras anteriores al estallido de la Revolución Francesa, que es prácticamente las fronteras de Francia que tienen en la actualidad, solamente con la salvedad de la región de la Saboya y la localidad de Niza, que se incorporarán a Francia a mediados del siglo XIX. En cuanto al resto del mapa de Europa, en toda esta parte de aquí hay cambios fronterizos. ¿Por qué? Bueno, pues aunque llevan a cabo ese compromiso con Francia, las potencias vencedoras de Napoleón temían que Francia buscase la revancha o que incluso apareciese un nuevo Napoleón y emprendiera campañas militares. Así que idean dos cosas. Por un lado, que los territorios del Imperio Austriaco y del Reino de Prusia se expandieran hacia su occidente, hacia el oeste, para estar más presentes en la frontera francesa. Así, la región de Renania, por un lado, y las regiones de Lombardía y el Véneto, por otro, pasarán a formar parte de los territorios prusianos y austriacos. Luego, como compensación, Rusia se verá expandida también hacia occidente, incorporando la región de Besarabia, a costa del Imperio Turco, e incorporando parte de Polonia. Polonia había desaparecido como nación a finales del siglo XVIII. Literalmente se habían repartido entre el Imperio Austriaco, el ruso y el Reino de Prusia. Tras las campañas napoleónicas surgió el llamado Gran Ducado de Varsovia, una suerte de estado autónomo que los rusos veían con recelo porque pensaban que dicho ducado iba a ser el germen de un nuevo estado polaco. Con lo cual, pues con el Congreso de Viena consiguieron que los territorios del antiguo Gran Ducado de Varsovia pasasen a formar parte del Imperio ruso. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, se pensaba que los estados que hacían frontera con Francia y que los territorios que se encontraban cerca de ella pertenecían a estados pequeños y débiles, que no podían competir con el poderío militar de un estado como el francés. Así que lo que piensan es en expandir territorialmente a dos territorios como fueron el Reino de los Países Bajos y el Reino del Piamonte.
Bueno, antes de la Revolución Francesa y de las campañas de Napoleón, existían por un lado las Provincias Unidas y por otro lado los Países Bajos. Las Provincias Unidas vienen a ser lo que son los actuales Países Bajos, la actual Holanda. Y curiosamente, hasta entonces en los Países Bajos no había un rey. Existía la figura del llamado Statuder, y aunque ese cargo era hereditario y había estado siendo ocupado por los miembros de la Casa de Orange, pues propiamente no eran reyes. Luego, por otro lado, en el caso de los llamados Países Bajos, que vendrían a coincidir con la actual Bélgica, pues eran unos territorios que en ese momento formaban parte del Imperio Austríaco. Bueno, en el Congreso de Viena lo que se decide es unir ambos territorios y formar el Reino de los Países Bajos. El monarca de ese nuevo estado va a ser un miembro de la Casa de Orange. Bueno, en el caso del Reino del Piamonte, lo que se decide es crear un nuevo estado integrado por la isla de Cerdeña, los territorios del antiguo Ducado de Saboya y algunos territorios más en el noroeste de Italia, como en el caso de la antigua República de Génova. Se crea el Reino del Piamonte, cuyo soberano va a ser un miembro de la Casa de Saboya. Bien, por tanto suceden todos estos cambios fronterizos, algunos menores que no voy a comentar. Pero de todos modos, hay que señalar una cosa, y es que los cambios revolucionarios habían sido profundos y no se podía volver exactamente a la situación anterior a 1789. Bueno, y como ejemplo de ello, pues vamos a comentar, voy a enseñar el caso de Francia. Siempre veis ahí, pues de todos modos, los retratos de dos de sus monarcas. Fueron los dos últimos pertenecientes a la dinastía de los Borbones de Francia, Luis XVIII y Carlos X. Bueno, dentro de las monarquías pertenecientes a esta etapa, a la época de la Restauración, hay que señalar dos cosas. Estaban aquellos que consideraban que había que llegar, digamos, a una situación en la que, como era casi imposible volver al pasado, pues había que llevar a cabo algún tipo de concesión
sin, digamos, comprometer la naturaleza misma del régimen. Luego, por el contrario, estaban aquellos que eran considerados como reaccionarios o ultras, que pensaban que no había que llevar a cabo cesiones de ese tipo y que había que regresar a un absolutismo más estricto, más férreo. Bueno, de esa primera opinión era Luis XVIII de Francia, y de la segunda, su sucesor y hermano, Carlos X. Bueno, Luis XVIII, cuando regresa al trono en 1814, y cuando nuevamente regresa al trono en 1815, pues persigue a partidarios de Napoleón, pero también, digamos, que se da cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, él tenía que contar con un ejército. ¿Y qué ejército tenía Francia en 1814? Pues el ejército de Napoleón. ¿Quiénes eran sus generales y mariscales? Pues aquellos que había nombrado él. Pero luego también pues, se enfrenta a otra serie de problemas. La servidumbre había sido abolida en Francia. Los nobles incluso pues, se habían visto obligados a exiliarse, muchos de ellos habían perecido bajo el furor revolucionario. Así que claro, volver a restablecer la servidumbre en Francia, cuando por aquel entonces los que eran terratenientes, fuese cual fuese su origen, pagaban impuestos, pues iba a suponer un problema, por lo cual, aunque los nobles pudieran recuperar sus tierras, lo cierto es que la servidumbre desapareció de Francia. Al mismo tiempo, Luis XVIII aprueba de su puño y letra la llamada Carta Otorgada. Esa Carta Otorgada no era una constitución, pero lo que hizo Luis XVIII era ponerse límites a sí mismo. Así se establecieron dos cámaras legislativas en Francia, una de ellas elegida mediante sufragio censitario. Muy pocas personas en Francia podían votar. Y el Parlamento, por tanto, podía legislar, aunque de todas maneras el monarca tenía la última palabra, tenía el derecho a veto. Y además, pues no podían, digamos, legislar sobre ciertas cosas, sobre ciertos asuntos. Claro, cuando Carlos X llega al poder, pues él está, digamos, en contra de todo esto, sobre todo con el hecho de compartir parte de su poder con el Parlamento. Así que, claro, pues impone, digamos, un absolutismo más estricto. Bueno, claro, los gobernantes, digamos que intentan por todos los medios restablecer la situación propia del antiguo régimen, pero pero la sociedad de aquel entonces había cambiado. No era la misma la sociedad anterior a 1789 que la sociedad posterior a 1815. Las ideas de la Revolución Francesa y de Napoleón habían calado en Europa, y claro, pues aunque la figura de los revolucionarios, la del propio Napoleón, pudiera ser detestada, pues eso no quería decir que dichas ideas lo fuesen por completo, al menos en una parte significativa de la sociedad. Y es que hay que señalar que los ideales
de la Revolución Francesa, que estaban inspirados a su vez en la Ilustración del siglo XVIII, y las propias conquistas de Napoleón, que difundieron pues, parte de los avances de la Revolución, propiciaron la aparición de dos nuevas ideologías que van a tener un carácter revolucionario en el siglo XIX. Bueno, esas dos corrientes ideológicas, esos dos nuevos movimientos ideológicos van a ser el liberalismo y el nacionalismo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, aunque las ideas del liberalismo, digamos que nosotros las podemos identificar con los ideales de la Revolución Francesa y las ideas de los pensadores ilustrados, lo cierto es que el nacionalismo también lo es. ¿En qué basa sus ideas el nacionalismo? Pues en la defensa de la soberanía popular, la defensa de la igualdad ante la ley, la defensa de la separación de poderes, la defensa del derecho al sufragio y la defensa del establecimiento de una constitución o ley fundamental y básica que enuncia todos esos principios y que también establecen una serie de derechos y libertades ciudadanas. Bueno, eso por un lado. Por el otro, con respecto al nacionalismo. El nacionalismo también defiende el principio de soberanía popular o soberanía nacional, pero lo hace extensible también a otra cosa. Hay que tener en cuenta de que en la Europa de la época existían, por un lado, imperios integrados por diferentes pueblos con diferencias en cuanto a su idioma, su cultura, su religión. Y luego, por otro lado, pues había territorios donde había una división territorial en diferentes estados, pero los habitantes tenían, digamos, características comunes. Compartían un pasado común, compartían una lengua común. Así que claro, los nacionalistas, tanto en un caso como en otro, lo que van a defender es ese ejercicio de la soberanía nacional
concebido con el derecho de todo pueblo a constituirse como una nación con un Estado propio. Aquí tenéis en la imagen a uno de los padres del nacionalismo como ideología. Los padres del liberalismo fueron los pensadores ilustrados del siglo XVIII y los representantes del llamado liberalismo inglés, del llamado liberalismo inglés. Bueno, el padre del nacionalismo alemán, y digamos el principal fundamentador de la unificación alemana, fue Fichte, que tenéis ahí en imagen. Bueno, ¿quién fue? Bueno, pues fue un pensador y filósofo que vivió las conquistas napoleónicas. Prusia le declaró la guerra a Napoleón, pero fue aplastado. Y el reino de Prusia fue ocupado militarmente. Las fronteras alemanas fueron cambiadas y esto hizo que alguien como Fichte, que conocía los principios revolucionarios, que conocía la obra de pensadores ilustrados, escribiese una serie de discursos en la que él trataba de unir a todos los alemanes por una causa común, independientemente si eran prusianos, si fuesen bávaros o si fuesen sajones o de cualquier otro sitio. Por ello, pues, ¿qué era lo que decía Fichte? Pues que existía, digamos, un sentimiento, un poco más o menos que innato, dentro de cada persona, en el cual cada uno, pues, digamos, que sentía su pertenencia a un pueblo, por tanto a una nación. Digamos que, claro, seguiría pues, en relación pues, con sus ideas filosóficas. En un concepto que se vendría a denominar como esencialismo. Bueno, estas ideas, por tanto, pues van a influir en las llamadas revoluciones liberales del siglo XVIII. Las revoluciones liberales son una serie de oleadas revolucionarias que tendrán lugar en 1820, 1830 y 1848. Bueno, y en primer lugar, ¿cuál fue el primer estallido revolucionario que apareció en Europa? La Revolución de 1820. Ese levantamiento tendrá lugar en España, y ya veremos de todos modos en detalle ya posteriormente, en Portugal, aunque más bien fue un enfrentamiento dinástico de miembros de la Casa de Braganza.
En Italia, en los reinos del Piamonte y de las dos Sicilias. En Grecia. Y ya posteriormente, allá por 1825, en Rusia. Bueno, el estallido se inicia en España, con el levantamiento de Griego en cabezas de San Juan, y que supuso el restablecimiento de la Constitución de Cádiz. El ejemplo español es imitado por otras sociedades secretas, integradas también por militares de ideología liberal, como era el caso de los miembros de la sociedad secreta de los Carbonarios en Italia, entre cuyos miembros, curiosamente, estaba un sobrino de Napoleón, Luis Napoleón Bonaparte. Y luego también habrá un estallido revolucionario en Grecia, de carácter nacionalista, en la que los griegos pretendían independizarse del Imperio turco. Bueno, todos estos levantamientos terminan fracasando. Con la salvedad de Grecia. Los turcos no formaban parte de la Santa Alianza y, por tanto, los antiguos integrantes del Congreso de Viena se desentienden del levantamiento griego. Además, a los rusos y a los austriacos les interesaba que el Imperio turco se debilitase, que tuvieran lugar en su seno levantamientos porque tenían intereses en el área de los Balcanes. Con lo cual, finalmente, los griegos se independizarán en 1830. Pero de todos modos, la Grecia que se independiza no es la Grecia de la actualidad, su extensión era más reducida. Se limitaba pues, al extremo sur de su parte continental, como era la zona donde se encuentra Atenas o la península del Peloponeso. Su expansión territorial tendrá lugar progresivamente más tarde, hacia Macedonia y Tracia y también hacia las islas del Egeo. Bueno, en el caso de Rusia, yo quería enseñar pues, un vídeo, porque ya lo veremos en la clase del próximo día. El levantamiento también guardará relación, como en el caso de Portugal, por razones dinásticas, por la sucesión al trono. Lo cual hace que sociedades secretas que existían allí, integradas por liberales, planeasen derrocar al monarca y reemplazarlo por su hermano. El plan termina fracasando y el zar ruso Nicolás I condena la persecución de los conspiradores, los llamados decembristas. De todos modos, no sé si habéis leído alguno de vosotros Guerra y Paz. Sí, de Tolstoy. Bien, pues los sucesos de los decembristas, aunque Tolstoy de todos modos se cuidó mucho de reflejarlo en la obra, aparecen representados al final de la novela. Bueno, por tanto, las revoluciones de 1820 fracasan, salvo en el caso griego. Y en 1830 tiene lugar otro levantamiento. Que se origina en Francia. Bueno, eso lo vemos aquí en un... Lo vemos aquí en el mapa, vemos la situación anterior, el mapa del levantamiento
documento de 1820, y aquí tenéis el de 1830. El de 1830 tiene su origen en Francia. Existía un malestar creciente, por un lado, por las medidas reaccionarias del monarca Carlos X, el cual, pues, frente a las escasas cesiones de su hermana hacia los liberales, pues decide dar marcha atrás a las mismas para constituirse como un auténtico monarca absoluto, como si fuese Luis XIV. Así que existía ese malestar creciente, al cual se suma además una crisis económica provocada por las malas cosechas, con lo cual tiene lugar un levantamiento revolucionario en Francia. El monarca pierde el trono y se establece una monarquía constitucional cuyo monarca va a ser Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe de Orleans estaba bien visto por los liberales en Francia, o al menos por los liberales moderados, porque era descendiente del duque de Orleans, aquel que con su voto durante la Revolución Francesa decidió la condena a muerte de Luis XVI de Francia. Eso de todos modos no le sirvió a él mismo para evitar ser decapitado, pero su hijo sobrevivió. Con lo cual, digamos que su figura se ganó el apoyo de los liberales y lo consideraba, digamos, alguien más válido que un miembro de la Casa de los Borbones. Siguiendo el ejemplo francés, estallan otros movimientos revolucionarios. Estalla uno en Italia, en la propia Roma, porque al fin y al cabo el Papa no solo era la cabeza de la Iglesia, también era el monarca absoluto de los llamados estados pontificios. También en Alemania, y de carácter nacionalista en Bélgica y en Polonia. El levantamiento nacionalista en Bélgica triunfó y los belgas se independizaron de los Países Bajos en 1830. El levantamiento de Polonia, por el contrario, fracasó y los revolucionarios polacos fueron aplastados. Las escasas garantías y cesiones que había otorgado el zar en el pasado a los polacos fueron suprimidas. Y luego, en tercer lugar, Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Polonia. Y luego ya por último, la revolución de 1848, también conocida como la primavera de los pueblos. Y esta última oleada revolucionaria fue diferente.
y entre otras consecuencias supuso el fin del régimen de la Restauración. De hecho, su máximo exponente por aquel entonces era el canciller del Imperio Austriaco, el barón Metternich. Él, pues ya en 1814 era el canciller austriaco, había estado en el poder más de 30 años. Y el estallido de la revolución en Viena supuso su caída. Y curiosamente, el ascenso al trono de un jovencísimo rey de 18 años, llamado Francisco José de Habsburgo. Bueno, ¿por qué esta oleada fue diferente de las dos anteriores? Porque también entraron en juego otros elementos. Las ideas del liberalismo seguían estando presentes y el nacionalismo también fue un elemento decisivo en los estallidos revolucionarios. Pero también se dio otra circunstancia, y es que las demandas no iban a ser simplemente las del establecimiento de una constitución y de un régimen liberal. En ese momento el movimiento obrero estaba, digamos, dando sus primeros pasos. De hecho, ese mismo año, Karl Marx y Friedrich Engels publicaron el Manifiesto Comunista, y las demandas de los revolucionarios en lugares como en Francia van a guardar relación con los derechos políticos también para los miembros de las clases populares y también demandas sociales en relación con el pensamiento del llamado movimiento obrero. Eso, el sitio donde, digamos, va a ser más evidente ello va a ser la propia Francia. Y es que al fin y al cabo, pues en Francia existía un régimen liberal, existía una constitución, pero al fin y al cabo el movimiento revolucionario exigía más, lo cual supuso la caída del monarca y la proclamación de la Segunda República Francesa. Luego, por otro lado, tuvieron lugar movimientos revolucionarios en Italia y en Alemania, pero esos movimientos nacionalistas y liberales no solo iban en demanda del establecimiento de un régimen liberal dotado de una constitución, sino que también defendían la unificación de Italia y la unificación de Alemania. Bueno, dichos levantamientos terminaron fracasando. El caso curiosamente más significativo fue el de Francia, porque en Francia se proclamó la República, pero poco tiempo después se proclamó el Segundo Imperio Francés, cuyo emperador va a ser Luis Napoleón Bonaparte, con el título de Napoleón III. Pero aún así, digamos que las ideas de esta oleada revolucionaria van a estar presentes. Las unificaciones de Italia y de Alemania no tendrán lugar entonces, pero acabarán sucediendo en ese siglo. El Imperio Austriaco vive un levantamiento en Viena de carácter liberal, pero en Hungría lo verá de carácter nacionalista. Acaba siendo sofocado, pero claro, posteriormente el Imperio Austrohúngaro se convertirá en el Imperio Austrohúngaro como cesión a los húngaros y también como vehículo para dotarles de cierta autonomía. De hecho, pues en el Imperio Austrohúngaro había dos parlamentos, dos gobiernos,
dos ejércitos. ¿Qué tenían en común? Bueno, pues la misma política exterior y evidentemente el mismo monarca. Bueno, y con esto pues lo vamos a